¿De qué tipo, loco? Ya, lo que postulo yo, una de las cosas más importantes que postulo yo ¿Sobre qué? ¿Sobre qué cosa? sobre la ciencia es que las ciencias políticas todavía no han llegado a convertirse en una ciencia. ¿Por qué todavía no han llegado a compartirse en una ciencia? Porque en la política no hay verdad, hay ideología, cualquier cosa, mentiras e ideologías, pero verdades no hay. Pero hay investigación, hay observación, hay metodología. Eso la convierte en ciencia. Sí, es que son los elementos que están para convertirse en ciencia, pero en tanto no tenga un resultado, no va a ser ciencia. No necesariamente. No necesariamente. El resultado que tiene es el que hay, no. Es el resultado. Yo Es creo el que, resultado. yo creo que No le tiene, falta... no tiene por qué llegar a un resultado así perfecto, así que deje contento a todos, ¿no? Los propósitos tampoco están claros. El propósito es manejar el poder que causa la relación entre los seres humanos. Eso es lo que busca la política. Claro, lo que pasa es que el ámbito de las ciencias complejas, a diferencia de la otra ciencia, ¿Cuáles son las ciencias complejas? hay una pequeña diferencia que es Pero ¿cuáles son las ciencias complejas? las más difíciles de observar. ¿Cuáles son? Política, sociología, Las ciencias sociales. psicología, todo lo que no es material. Ya, las ciencias sociales, ya. Ciencias sociales y todo lo que no es material en el fondo, lo que va más allá de lo material. No, pues esas son ciencias ocultas. Sí, Tenemos las ciencias sociales y las ciencias ocultas. pero son complejas. Me refiero a eso, por eso lo llamo compleja yo, porque Por eso es que hay que definir bien, pues, para saber de qué estamos hablando. Ahora, ¿qué es lo que estábamos hablando? ¿Qué más? Acerca de las ciencias complejas, sí, tú... Vaya, en la ciencia es compleja hay un factor que es preponderante que no está en la otra ciencia. Que las ciencias complejas tienen ética y moral. Las ciencias complejas tienen ética y moral. En el ámbito lo que han inventado, ellos lo que han creado y acuñado la palabra ética y moral, que un poco reemplazar un poco los valores cristianos seguramente que había. Ya. Eso, ¿quién tiene eso? Las ciencias complejas. Claro. Las ciencias complejas tienen eso, ya. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que eso la hace distinta. Entonces tiene que tener un propósito para la humanidad. No pueden hacer cualquier cosa y también tiene que tener, tiene un propósito de la humanidad, pero el propósito no es el propósito de Cristo, porque estamos hablando de otro ámbito ahí. No, pero el propósito de las ciencias políticas es el manejo del poder, del poder que se produce entre los seres humanos cuando hay relación entre ellos. Ya, ese es el error. Que eso no van a poder ver nada en las ciencias políticas si no se lleva a cabo el otro ámbito. ¿Cuál es el otro ámbito? Es el ámbito de las relaciones. Hay relaciones que tienen, donde ahí se encuentra lo que es beneficioso, lo que es verdadero, la honestidad, los valores, todo ese tipo de cosas. Pero si eso está por el amor, todo eso, las buenas relaciones entre los países. Pero si eso también lo aborda la política. Claro, por eso te digo que eso es el ámbito. En ese ámbito han fallado. Y en ese ámbito no solamente han fallado la ciencia, la comunidad científica de ahora. En la época del curatismo fallaron igual o peor. Porque en la época del curatismo eran puros compadres chantas, ¿no? Eran puras religiones, estaban basados en puras creencias y en ninguna ciencia. Yo creo que del cristianismo, para que la humanidad funcione bien, hay que recoger la ciencia que entrega el cristianismo. Y ciencia que tiene que... Pero no solamente la fe, porque la fe está en otro ámbito. Pero la ciencia que entrega el cristianismo... Pero hay medio enredo ahí, y no solamente el cristianismo, sino que la... Es que está medio enredo, estamos hablando de ciencias políticas y tú metí la religión. Claro, lo que pasa es que las ciencias políticas son las ciencias complejas, por eso que las ciencias políticas
no han llegado a ser ciencia todavía. Pues si son ciencias, por eso se llaman ciencias No, políticas. están ordenadas como ciencia, pero no tienen ningún resultado. Pero si no tiene por qué tener un resultado que le agrade a todos, tiene un resultado. Es que esa es la diferencia. Las ciencias Si políticas... tiene un resultado, ¿cuál es el resultado? El sistema, la democracia. La democracia es un resultado de la política. Es Y una... se actúa de acuerdo a ese lineamiento. La monarquía también es otro resultado de las ciencias políticas. No sé, por el sistema, no sé cuánto más, ahora no me manejo en esa cuestión, pero hay distintos modelos y esos son Claro. los resultados. Pues. Mira, lo que pasa es que entre todos esos modelos que son ideologías, existen algunas leyes universales que también las acuñó Cristo, o sea, que están de acuerdo con Cristo, no solamente con Cristo, sino con todos los sabios, profetas, con todo. Tú querías meter la puntita con la guada del profeta. Eso es lo que querías hacer tú. No, es que son el observador de esas leyes complejas tiene que ser profeta, sabio y filósofo, cualquiera de esos ámbitos. Tiene que ser una persona que se dedique a la reflexión, no una persona que se dedique a la cibernética. ¿Y qué es lo que es un profeta, güey? ¿Qué es lo que es un profeta? Un profeta es una persona que se relaciona, tiene un oído especial con respecto a escuchar a Dios. Y conoce los tiempos, sabe cómo se manejan asuntos los tiempos, todo eso. ¿Y cómo se puede saber eso? ¿Quién cataloga a alguien así de eso? Por ejemplo, yo todavía voy a catalogar un poco a los organismos internacionales. Los organismos internacionales están apuntando todo lo que es de un punto de vista, como si tú científico, pero científico muerto. No, pero ¿quién determina que alguien es profeta o no? Eso es lo que quiero saber yo. Eso lo decide el Señor. ¿Y cómo chucha vamos a ver lo que decidió el Señor? Bueno, ahí sale, en la misma Biblia sale, el mismo profeta dicen que el profeta se conoce por las profecías que se van cumpliendo. Pero vamos viendo el fenómeno, es que ¿cómo se llama? Existe la parte inerte. La parte inerte no puede estar sin la vida, porque las ciencias complejas tienen vida, no son inertes. Por eso que no basta con que funcione igual que la otra ciencia, porque otro ámbito, otra observación, y tienen otras cosas que influyen. Y los tiempos son los siguientes. Tú, por ejemplo, cuando construyes una casa, primero se ponen las bases, para que tenga ojalá sea la parte más pesada y más incrustada. Después vienen los bloques, después vienen los pilares y después se estuca. Nadie va a empezar a estucar una pared cuando todavía no se han terminado de poner los bloques. Nadie se pone los zapatos y pone los calcetines. ¿Están emanando? Sí, claro, si tú ves los organismos internacionales están apuntando a los lugares para las cosas correctas, para las cosas que van a pasar en algún momento. Pero la están haciendo fuera de tiempo, y todo lo hacen fuera de tiempo. Como la Bachelet, que sacó las minas, en este momento, en esta época, se le ocurrió sacar las minas de la frontera. Porque tenían un plan trazado previamente. Claro, entonces ellos están haciendo algo que es correcto, pero fuera de tiempo. Eso no funciona. Porque la ciencia tiene la parte que tiene que ver con los que no tiempos. funciona no funciona para los objetivos de un grupo, pero los objetivos de los grupos que están en el poder sí funcionan. Porque por eso lo hacen. Por eso lo hacen. Claro, pero eso es lo que te decía. Ahí está el asunto. El factor propósito en la humanidad es preponderante en las ciencias políticas. Si tú no favoreces a la humanidad, no vas a avanzar políticamente. No vas a avanzar políticamente. La ciencia política tiene que estar al servicio de la humanidad. No pueden andar por cualquier lado, porque no son igual que la ciencia exacta. Lo que pasa es que las ciencias políticas, Palomo, a lo mejor tú tenés que proponer otro tipo de ciencia. Pero, por ejemplo, la ciencia política lo que trata es el poder. Claro, o sea, Eso es lo que trata. Lo que pasa es que tiene que haber una ciencia anexa. Es probable que tenga que haber una ciencia anexa o bien hacer una sola ciencia. Pero tiene que estar el factor que la complejiza. Que la está complejizando, que no deja que se convierta en ciencia. Es que imagínate que si fuese así como decís tú, no se cortara el queque de una forma con el weón que está gobernando, con el que tiene el poder, olvídate, sería una cuestión de loco, nunca se llegaría a nada.
Te voy a decir una ley que es universal, que es otra ley que me puede revelar una que me suena hablar ahora, que la política correcta demostrada se demuestra cuando produce beneficio a todas las personas. Cuando todos son beneficiados. Si no son beneficiados todos, esa ley no es políticamente correcta, no está dentro de las leyes universales. Entonces, eso por supuesto se suma a lo de Stephen Hawking o a lo que habían, eso de que el universo está determinado por leyes, ahora está en el sistema de cuerdas, otras cosas, que creo que está cuestionando lo del Big Bang, ¿no? Parece. Pero, aunque a mí no me da mucha fe el sistema de cuerdas, no sé por qué. Pues sí, pero sigue. Ya. Entonces, ese factor tiene que estar en ese ámbito, porque si no, va a llegar el caos. Va a haber un caos total. Entonces, ese es el desastre, es la falta de ciencia en la política. La falta de ciencia es cuando no existe la ciencia que favorece a todos. La organización humana sí ha logrado encontrarse con, por ejemplo, otra de las ciencias que tiene que ver con la justicia, la igualdad. La igualdad es una ciencia, es una ley universal, pero que está siendo cuestionada de una manera totalmente imbécil ahora. O sea, ningún derecho puede estar por encima de la igualdad, esa cuestión no existe. Por eso que yo ¿Qué igualdad? Por eso que yo separo la diferencia entre las feministas y las poderistas. Yo creo que las que están ahora luchando, las bigotúas, esas son poderistas las bigotúas, no son feministas. Las feministas son luchadoras por la igualdad y lograron la igualdad por lo menos legalmente, y falta que eso se plasme nomás y que siga luchando por eso. Pero resulta que lo que estaban haciendo las feministas, que es bueno, ahora la agarraron las poderistas, que lo único que les interesa a ellas llegar al poder y las mujeres no les interesa, porque se podría decir, en un gobierno que es feminista como el de Boris, han seguido aumentando las muertes de las mujeres, están matando a las mujeres todos los días, su propio género, y a ellas no les interesa eso, a ellas les interesa llegar al poder. Y bajo términos bastante corruptos, digamos las cosas como son. Porque eso es la política, por favor. Claro, ya. No, pero esa es la parte inerte de la política. Pero, no, es el principio de la política, es los propósitos de la política, el manejo del poder, controlar el poder. La política entonces, según lo que me estás diciendo tú, pasaría a ser parte de las ciencias, de una ciencia más grande. Claro, eso es lo que te decía yo. Es parte de una ciencia más grande. Claro, eso es lo que te decía yo. De que tú estás incorporando otros elementos que no están acá, entonces tú estás haciendo otro tipo de... Pero la política funciona como claro, la política no tiene ninguna... O sea, la política no tiene... Su objetivo no es el bienestar de todos. No es el bienestar de todos, no es nada. Claro. Incluso yo puedo estudiar hasta el caos en la política. Claro, tú estás proponiendo una forma de que el bienestar llegue a todos. Y eso ya no... Ah. Una forma de política podría ser entonces, eso, no sé. Bueno. Lo que le falta a la política es esa ciencia que trae el bien común, que también los comunistas lo acuñaron, pero lo acuñaron de la peor manera, o sea, fuera de los tiempos, sin cambiar al hombre. Si no cambiamos al hombre y le quitamos las cosas a la fuerza para repartirlas así como lo hacen los comunistas, termina como terminan las políticas de los comunistas. O sea, donde todos pierden. Ya. Eso es verdad. Entonces, ahora, ¿cómo se logra eso? Porque ellos parten primero con una cuestión de facto. Y llegar a que el hombre después recapacite y logre cambiar y surja el nuevo hombre, ese que dicen ellos. Entonces tú dices que primero hay que ser el nuevo hombre. ¿Cómo se puede hacer ese nuevo hombre? ¿Cómo se podría cambiar la mentalidad del hombre que ha tenido a través de prácticamente no sé cuántos miles de años? Nosotros tenemos que empezar a ingresar a nuestro interior, a conocernos nosotros mismos. Nosotros conocemos todo, modificamos todo a nuestro antojo, pero incluso los problemas internos los llevamos para afuera, y ahí es donde se produce el caos todo, porque nosotros queremos solucionar nuestra frustración y nuestros problemas afuera, porque no podemos encontrar la felicidad en nuestro interior. Es uno de los grandes problemas de la humanidad, que la humanidad no sabe tratar su propia psicología, su propia espiritualidad.
Y independientemente si es religioso, si no es religioso, porque yo tampoco creo en las religiones, la religión tiene mucha especulación, tiene una mezcla de especulaciones y verdades, y anda por saber qué es lo que son verdades o especulaciones, con diferencia de Jesucristo. Yo creo que Jesucristo, lo que dijo Jesucristo sí tiene ciencia, tiene fe, tiene todas cosas que son verdaderas, ya están dentro de la verdad. Pero en ese ámbito, la política, para que funcione para el beneficio de la humanidad, tiene que producir ese tipo de políticas donde todos ganan, donde a todos les conviene. El tema de que claro, de que la política no busca eso. La política busca el poder. Bueno, el que más antagonista a eso es el comunismo, justamente. El comunismo toma lo mismo de Jesús, lo que es de Jesús, pero sin la fe, porque en primer lugar son antagónicos a Jesús, y segundo, no desde el amor, sino desde el odio al que tiene lo que ellos no tienen, o sea, basado en el deseo de lo que tienen otros. Y yo tampoco estoy de acuerdo con que haya esa desigualdad tremenda que hay, o sea, no estoy de acuerdo. Pero la lucha contra eso no es una lucha violenta, en parte desde el amor y desde el conocimiento, desde criterios, desde lo interior. Una persona que se obsesiona, y porque es una obsesión, es una enfermedad también la avaricia, que se obsesiona en una enfermedad interna, él quiere validarse porque tiene inseguridades. Entonces cree que va a ser reconocido a través de estas cosas. Ya, pero ¿y cómo se logra todo ese cambio que si tú dices que hay que cambiar al hombre? ¿Cómo se cambia el hombre? Hay que cambiar el interior, decir ya, pero ¿cómo se cambia el interior? Ahí yo creo que tiene que estar la relación necesariamente la relación con Dios para que cambie la conciencia profunda del hombre. No como las clases de ética, las clases morales, sino que la conciencia profunda. ¿Qué tiene que hacer para que pase eso? ¿Qué tiene que hacer? ¿Qué es lo que tiene que hacer una persona para que pase eso? Con toda la humanidad, pues tendría que ser toda la humanidad, po. Sí, tiene que ser toda la humanidad. Ya, pues ¿qué es lo que hay que hacer? Ahora, ¿yo por qué pongo énfasis en las cárceles? Porque nosotros... No, ¿qué es lo que hay que hacer para que pase eso? En primer lugar, para que se termine la violencia, hay que tener cárceles decentes, seguras, cototas. No, estáis proponiendo lo mismo de siempre, pero yo te digo el cambio, porque tú dices que la persona tiene que verse en su interior. Si tú puedes ver tu interior en una cárcel, pero el cambio tiene que tener un contexto. Entonces, toda esa gente que es antisocial, que no le interesa... que no le gusta la sociedad. Claro, no le gusta vivir en sociedad. Contrario a la sociedad. Contrario a la sociedad. Esa gente tiene que estar encerrada, entre tanto no solucionemos nuestros problemas. En una jaula de 2 metros por 70 centímetros. No, o sea, tú quieres darle no sé, darle la mejor habitación de lo que era Antofagasta. No. De Lancaín. No, darle seguridad y tener compasión para ellos. Un buen LED así, compasión. Pulgadas, yo cambiaría los derechos. conexión a internet. Volvería a poner... Un celular, un iPhone, 14, no sé yo sacaría los grandes errores que tiene, por ejemplo, los organismos internacionales. Crear un derecho sin igualdad. ¿Qué es lo que significa eso? Que el que no... Me gustó eso, me gustó. Crear un derecho Claro, sin ellos crearon derechos sin igualdad. El derecho con igualdad es que si yo para tener derechos humanos, para que se respeten mis derechos humanos, yo tengo que respetar el derecho humano de los demás. Entonces esos señores que llegan a esa cárcel pueden tener compasión, piedad, pero derechos, llegar a exigir derechos, eso cualquiera persona de sentido común se da cuenta que parece que está un poco fuera de foco. Porque ningún sabio, ningún filósofo te va a probar eso, ni Jesús ni nadie. Jesús habló de hagan a los otros lo que te gusta que te hagan a ustedes. No, Jesús dijo, no hagas a los otros lo que no te gustaría que te hicieran a ti. Claro. Ya, pero ¿cómo logra eso? Si es el punto. Si eso tú lo podías lograr afuera, en una cárcel donde sea. Lo importante es que se logre, da lo mismo si en una cárcel donde sea. Eso es tener una reflexión que nunca se ha hecho, que no se conoce, que es la reflexión sobre mí. Empezar a conocerme yo. ¿Y cómo ¿Qué es lo que me pasa? ¿Cuáles son mis problemas? ¿Cómo se hace eso? ¿Cómo se hace eso? Con el Señor, conversando, orando, y a lo mejor incluso hasta un ateo puede tener espiritualidad sin Dios. Y aún así Dios lo va a ayudar. Si la espiritualidad no es una
no es patrimonio de las religiones. No, sí, eso está claro. No es patrimonio de las religiones. Pero la espiritualidad es la que te da felicidad, la que te da todo eso. Por ejemplo, el hombre, la persona que cultiva la honradez, que cultiva el altruismo, que cultiva el buen trato, practica una espiritualidad. Si nosotros separamos la paja del trigo, como también dice Jesús, habla de la paja del trigo, la separamos, a lo mejor es para esta época también separar la paja del trigo. Uno nunca sabe porque tiene tantos misterios. Separáis tú la paja del trigo, nosotros, así como estamos con el nivel de intelectualidad de la ciencia, podemos ir avanzando en nuestra psicología y podemos llegar a un paraíso. 3 de diciembre de 2022. Podemos ir llegando al paraíso. Si es cosa de decisión de nosotros, separando la paja del trigo. Porque por eso, o sea, decisión de cada cual, porque ¿quién se va a tomar esa decisión? O sea, ¿cómo hace que la gente tome esa decisión? Bueno, como lo hizo Jesús, pues. Jesús... Pero si Jesús no logró nada, estamos igual, ¿no? Lo que pasa es que Jesús es que nosotros estamos en un proceso de evolución, evolutivo. Pero el camino es lo que hizo Jesús. Jesús no creó ninguna religión. No ingresó en una religión. No ingresó a ningún partido político ni creó ningún partido político. Jesús lo que hizo ninguna ideología. Jesús enseñó lo demostrado y lo demostró a través de parábolas con cosas lógicas. A través de la lógica hizo demostración. Sí, está bien, pero a lo que voy yo, ¿cómo se logra eso? O sea, ¿cómo se logra ese ser que decís tú de que ese hombre nuevo? Tú me estás diciendo que descubriendo su interior. ¿Y cómo se descubre su interior? Orando. Y si alguien y las personas no quieren orar, ¿cómo? No, pero reflexionando. Y si la gente no quiere reflexionar. Bueno, esa persona sigue viviendo normal, pero si no logra ser socialmente correcta o no se va a sujetar a la sociedad, tiene que ir donde está la cárcel del infierno, ¿no? Según lo que dice. Le falta mucho. Puede ser lo que decís tú, pero le falta mucho desarrollo. Yo considero que el infierno es la falta de libertad en el fondo. Hay personas que no tienen la capacidad para ser libres. Así de simple. Hay personas que no están facultadas para ser libres, porque para ser libre hay que amar al prójimo. A todos los prójimos. O sea, yo no puedo tener enemigos y ser libre, porque la sociedad no funciona así, esa es simple lógica. No es necesario estudiar mucho, esos planteamientos son lógicos, pero están frente a nuestro ojo, pero son evidentes, pero no... O sea, ahora es evidente, pero resulta que no lo aplicamos. ¿Por qué no lo aplicamos si es conveniente? Porque hay personas que no están socialmente preparadas. Ya, pero... El control de impulso es una cosa que se puede cambiar. La psicología ha cambiado, gente que tiene control de impulso. Sí, está bien. La religión ha cambiado a personas que están, pero podría, y lo han hecho unas personas excelentes. Entonces el hombre puede cambiar, no es que no pueda. Bueno, y si puede cambiar como dices tú, ¿por qué es que el hombre existe desde hace como entre unos 10.000 o 40.000 años atrás y siempre ha sido el mismo? Porque no se ha tratado lo que estoy hablando acá. Sí, pero entre 10.000 y 40.000... Se ha hecho una política inerte. Si entre 10.000 y 40.000 años el hombre ha intentado todo y seguimos igual que el No, pero son políticas inertes basadas en ideología, por eso que digo que no es una ciencia, es parte, eso funciona. Es una ciencia, Ramón, que estudia, como ya lo he dicho un montón de veces, que estudia el poder, el control del poder. Eso es lo que estudia la política. Lo estudia, pero no llega a muchas conclusiones. Sí, pues si tiene el poder, pues. Si tú mismo estás diciendo pues, de que a las feministas no les interesan las mujeres, pues, les interesa el poder, llegar al poder. Pues. No las feministas, las poderistas. Las feministas lucharon por la igualdad y todo mi respeto y yo la apoyé siempre. Ya, pues. Incluso las minorías sexuales. Eso. Pero ellas se hacen llamar feministas. Ellas se hacen llamar feministas y yo les digo feministas, porque a mí me cargan el feminismo. Me cargan todos los ismos. Todos los ismos me cargan el ismo. Entonces, esa comadre y están en el poder, pues, y eso es lo que les interesa, no les interesa otra cosa. Y eso es lo que trata la política. Es el objetivo de la política. Controlar el poder. Eso. Yo creo que el hombre va para allá. ¿Por qué? Porque la ONU ya quiere eliminar la frontera, fuera de tiempo. Está estucando una pared donde todavía no están puestos todos los bloques. Pero significa que están apuntando, significa que falta solamente el detalle, si ¿sabes qué? Están equivocados en eso.
Ustedes están apuntando bien, pero lo están haciendo mal. Es que yo creo, En tiempo y secuencia. es que yo creo que es un despropósito y un absurdo eso de eliminar la frontera, weón. Claro, por supuesto. Es un despropósito. No se elimina la frontera. La frontera va a desaparecer cuando el hombre cambie. Cuando hay un hombre altruista, cuando todos los hombres sean más o menos parecidos a lo que fue Jesucristo. Ahí, ¿para qué hay que tener frontera? ¿Quién va a ponerle llave a la casa? Pues hasta el mismo Jesús establecía fronteras. Hasta el mismo Jesús establecía fronteras. Y hasta mismo, Claro, pues, Jesús dijo, pues, donde yo voy, vosotros no podéis ir. Ustedes no están preparados para ir donde yo voy. No, pero es una frontera que tiene que ver con el poder, o sea, ellos no tienen el poder. Por eso que te digo, que la igualdad es inexistente. No, es que hay Mira, hay una cuestión que es bien clara, y por la cual yo tuve mucho tiempo confundido, que es de izquierda, de derecha, de esto y lo otro. Pero cuando yo empecé a informarme de cómo funcionaba el sistema del capitalismo y el liberalismo, ahí entendí que no existen más derechos que 3, y solamente una igualdad. Existen 3 derechos: el derecho a la vida, el derecho a la libertad y el derecho a la propiedad. Y una sola igualdad. ¿Cuál es la igualdad? La igualdad ante la ley. Es la única igualdad que es válida. Las demás es imposible. Ya. Es imposible. Es que yo creo que estáis confundido igual. No se trata de que... Mira, Avisé cuando empiece el partido, Miguel, por favor. cuando el hombre empieza a hacerse amigo, empieza a tener lazo con otro hombre, con los otros demás hombres, empieza a cambiar la relación, empieza a cambiar todo. Y eso hace de que el hombre llegue a ponerse más generoso. Y ahí se empieza a acabar la desigualdad por consecuencia. Lo que pasa es que no se puede establecer una ley donde tú le quites al rico lo que tiene. Ese es el error. Entonces, por eso es que los errores de la política... Oye, si la generosidad es un atributo del ser humano también. Sí, Es un atributo del ser humano. está por pero, extensión, pero, no, extensión. pero no todos son generosos. Y Claro, tú no puedes obligar, justamente. no es algo que tú tengas que obligar. No, por eso te digo yo. Si eso Eso es lo que te así. digo, pues. Entonces, ¿cómo se hace eso? Si Claro, eso es lo que digo yo. es El que- ser humano tiene una forma de ser y punto, weón. No, el ser humano... Los seres humanos, ¿qué amamos? Nosotros amamos la libertad. No, es imposible que estemos, incluso hasta los presos, si se escapan, eso no es cargo para ellos. Claro. Porque es una condición natural, es un intrínseco. Intrínseco, claro, no se puede condenar a un hombre que quiere libertad. Porque querer arrancarse. Sí, se le va a recuperar para que cumpla la condena a la cual se le impuso. Claro. Pero el querer arrancarse, eso no es un delito. Sí, en eso estoy de acuerdo. Ahora... La vida es otro derecho, es irrefutable. Y el otro derecho, el derecho a la propiedad. El derecho a lo que es tuyo, tu cuerpo. Tú tienes un cuerpo, Claro, sí. tú decides sobre tu cuerpo. Sí. La primera propiedad que tiene uno es su Claro. cuerpo. Y la integridad física, claro. Eso Integridad es, física, uno tiene que tener eso integridad es, física. eso es. No hay más Pero- derechos. Sí, pero... Los demás son necesidades. Claro, necesidad. Bueno, sobre eso no se necesitan leyes para igualdad, o sea, las leyes para la igualdad no existen. Ese otro adelantamiento, por eso que ha fracasado el comunismo. Porque si cambia el hombre no va a estar contento si ve a su vecino o a prójimo en condiciones paupermas, muriéndose de hambre. Es que la igualdad, Palomo, la igualdad no se va a dar nunca, porque la igualdad no es propia del hombre. Los seres humanos no somos iguales. No somos iguales. Tú tienes unas capacidades. Tú tienes una capacidad que es para hacer música. Yo no tengo eso. Aunque me esfuerce, aunque trate de hacerlo, aunque traten de igualarme contigo respecto a eso, no lo voy a lograr porque no tengo esa habilidad. A lo mejor podría esforzarme, trabajar y estudiar, pero ni siquiera llegaría porque tú lo hiciste sin ninguna instrucción. Sí, sin instrucción, sí. Sin ninguna instrucción. No, y de hecho me lo han dicho profesores y maestros Es que ellos no hacen es porque no obvio, vienen de- claro. Eso es obvio. no se trata de eso no tiene que ver mucho Si con la tema, igualdad con no el es espíritu. mala, si la igualdad no es mala, porque es natural el ser humano, no somos iguales. Hay gallos que son muy buenos para la pelota, No, hay es que muchos claro. futbolistas y hay unos que son más buenos, otros que Lo son que más pasa es malos. que la igualdad tiene que estar en el ámbito de la justicia indispensable, En del la ley. derecho. Sí, Del derecho. eso, Del derecho. eso. Y a La lo igualdad mejor, ante la ley. en un periodo, en lo social, relativamente, hasta donde se puede, sí, bien.
Pero el hombre también ha sido acuñado y ha sido enseñado en el sistema de libre mercado, que también tiene tantos errores como el comunismo, y se ha mandado mucho condoro. Porque también los conceptos no son absolutos. Los conceptos, nosotros estamos describiendo y definiendo fenómenos que a veces no los conocemos muy bien tampoco. Por eso que, por ejemplo, el concepto de riqueza, yo creo que hay que redefinirlo. Por eso tenemos problemas de calentamiento global del planeta. El concepto de... Porque la economía está en lo hipotético, está en la ruta del dinero. Casi toda la economía es libre mercado. No está muy fundamentada mucho, y ahora del dinero pasamos a la pantalla. Más peligroso todavía. ¿Y qué es lo que sucede? Y hay una calle en Vía X, mira, yo te lo voy a mostrar, que dijo la mayoría de las cosas que yo estoy viendo, que es una socióloga y politóloga, como le llaman, en Vía X, y le preguntó la loca esa que buena onda, me gusta la panelista, o sea, lo más fome de eso es cuando llega el sin respeto, porque tratan de ser cómicos con padres que no nacieron para ser cómicos, son más fome que más Carlausch. Bueno, dijo que estamos en un problema donde cada grupo social y persona lucha por sus propios intereses, y los gobiernos están perdiendo el control sobre la gente, y el planeta tampoco está controlado. O sea, esta cuestión se puede ir de madre de repente, y nadie sabe hacia dónde vamos caminando, sobre todo con la nueva tecnología, con las redes sociales, con todas esas cosas. Nosotros no sabemos a dónde vamos a terminar. Geografía de la realidad. Oye, esa es la cuestión, pues, yo no... Bueno, la segunda parte la ponemos después. Geografía de la realidad.